Buenas, queridos alumnos de estudios sociales del nivel de octavo año. Les habla su profesor Rodrigo Garita. Esta es la clase número 15 de 2021. En la clase anterior estuvimos analizando el tema de la gestión de riesgo y gestión territorial. Entre otros elementos, estuvimos analizando los conceptos de mitigación o mitigar, que hace referencia a las políticas, tecnologías y medidas que permiten, por un lado, limitar y reducir las emisiones de gases del efecto invernadero y, por otro, mejorar los sumideros de los mismos para aumentar la capacidad de absorción de los gases del efecto invernadero, entre otras formas de mitigar. Y la adaptación se refería a las iniciativas y medidas que reducen la vulnerabilidad a la que está expuesta un lugar. Al respecto y de manera muy general, vamos a decir que las acciones para afrontar el cambio climático en Costa Rica se encuentran relacionadas con la mitigación, que pretende la reducción de las emisiones de gases del efecto invernadero y fortalece los sumideros. Su impacto es global, o sea, a nivel mundial. El carbono neutralidad requiere de acciones en la parte de energía en los sectores agropecuario, o sea, agricultura y ganadería, en el sector de la industria, en el sector transportes, todo lo que tiene que ver autobuses, carros, aviones, trenes, en el sector turismo, muy importante, sobre todo porque Costa Rica tiene esta industria sin chimeneas, en el campo hídrico, en el caso de Costa Rica, que es un país con muchos ríos, en el cambio y uso del suelo, y los residuos sólidos, que es una situación y una problemática que afrontamos la mayor parte de los países del planeta. Y luego teníamos la adaptación, que es la búsqueda para reducir las condiciones de vulnerabilidad de la población ante los efectos del cambio climático. Su impacto es local. Reducir la vulnerabilidad en los sectores claves como la energía, salud, la agricultura y la ganadería, agropecuario, de la infraestructura, el sector hídrico, la biodiversidad y el sector de la pesca y las zonas costeras. Esto básicamente lo vimos de manera muy general en la clase pasada. Y en esta clase, bueno, vamos a analizar en esta clase 15 las medidas de adaptación posibles para el desarrollo y mitigación de los efectos del cambio climático en nuestro país en sectores específicos. La semana pasada dejamos un trabajo sobre el sector de infraestructura, vivienda y urbanismo que vamos a analizar hoy y vamos a desarrollar ustedes en su casa un esquema sobre el sector de energía, ahorro y suficiencia, eficacia y generación. La clase entonces la podrán encontrar en la antología de la página 74 a la 76. Las medidas preventivas y duraderas para enfrentar el cambio climático son una necesidad para la adaptación, así como lo vemos ahí en Punta Arenas. Vemos un espacio que ha sido completado con piedra para evitar o seguir permitiendo la erosión. La semana pasada dejamos este trabajo. Vamos a revisarlo rápidamente. Medidas para la adaptación posibles para desarrollar y mitigar los efectos del cambio climático en países como el nuestro, en el sector específico de la infraestructura, transporte, vivienda y urbanismo. Planificación basada en proyecciones climáticas. Se requiere de la incorporación de proyectos climáticos en la creación de infraestructura. Cuando se va a desarrollar una obra, es importante que se hagan estudios relacionados con las proyecciones climáticas que puedan afectar esta infraestructura. En los muelles, por ejemplo, con el aumento del nivel de los mares, así como la creación de métodos que puedan identificar y corregir la vulnerabilidad física de los sistemas y asentamientos humanos, de manera tal que cuando se va desarrollando una infraestructura cerca de ciertas regiones, se requieren hacer estas proyecciones climáticas para ver la afectación y el grado de vulnerabilidad que tienen estas regiones.
Es necesario contar con personal capacitado en el uso de modelos de probabilidades del cambio climático en esas regiones, así como sus consecuencias sobre el cambio y durabilidad de la infraestructura que ahí se va a construir. Ordenamiento territorial con visión de gestión integrada de cuencas y centros de poblacionales polifuncionales. El proceso de planificación debe contar con un enfoque de adaptación considerando las necesidades. Cuando se va a desarrollar alguna obra o algún proyecto, debe enfocarse a la adaptación de ese proyecto a los cambios que se están produciendo, para lo cual se requiere espacios urbanos polifuncionales, sostenibles en el ambiente, resilientes al clima, o sea que pueden sostener, inclusive convivir con los embates del clima y a los eventos hidrometeorológicos, como huracanes, temporales, tornados. Con esto puede encontrarse un uso racional del suelo como una medida de mitigación para el impacto del medio ambiente. Infraestructura vial adaptada al cambio climático. Mantenimiento de vías y puertos con la debida regulación, así como un rompeolas como el que vimos en la fotografía hace un rato en Punta Arenas. Es importante considerar los materiales y la infraestructura que puedan enfrentar el embate climático. Es preciso valorar las vías que están expuestas a los embates del clima para ofrecer medidas preventivas. Y vemos cómo constantemente en nuestro país las vías son objeto de los diferentes fenómenos naturales, las tormentas, eh, los temporales que se producen, destruyen carreteras y puentes. Manejo de la infraestructura en zonas vulnerables. Estabilización de zonas de riesgo de deslizamientos activos en zonas construidas en la cuenca del río Reventazón, en el río Pacuare, en el río Parrita, en el río San Carlos, en el río Zigzaola y Matina. Adaptación de zonas de resentamiento como Puerto Limón, Cahuita en el Caribe, o bien la misma Punta Arenas y Chacarita, El Roble en Barranca, Golfito en el Pacífico Sur. Búsqueda alternativa de la salida de Punta Arenas, que es una lengüeta, porque eventualmente podría considerarse a futuro que es un territorio que podría ser eh, tomado por las aguas marinas, de manera tal que hay que buscarle alguna otra salida. Básicamente, por ejemplo, podría suponerse un puente. Construcciones en las zonas costeras que mitiguen el efecto del aumento del mar, por ejemplo en Caldera. Estos son trabajos que ahí se desarrollaron. Viviendas que se adapten a las crecidas de los ríos y en las costas. Esta es una vivienda en la zona del Caribe con pilotes. Continuando en el análisis, decimos que construcciones urbanísticas adaptadas al cambio climático. Soluciones estructurales y arquitectónicas apropiadas a las distintas condiciones del país, como por ejemplo edificaciones de altura para zonas sujetas a inundaciones, como la que ya vimos, por ejemplo. Asimismo, las edificaciones creadas deben procurar ser de un bajo costo energético, para lo cual se debe aprobar un código de construcción apropiado. Ampliación y mantenimiento de la red del alcantarillado público, que es un gran problema en nuestras ciudades. Los alcantarillados son muy pequeños, se bloquean por la falta de conciencia de las personas que de ahí echan basura, tiran hasta muebles en estos espacios, que es para la evacuación de las aguas. Uno de ellos es la colocación de tanques de almacenamiento temporal de agua durante picos de lluvia en zonas industriales, comerciales y urbanizadas, donde la capa asfáltica imposibilita la absorción natural por parte del suelo, con concretos permeables que ayuden a la recarga acuífera. Aquí hay una situación, lo que se propone básicamente es que podamos captar mucha del agua que cae en zonas muy selladas por el cemento y que luego podamos dejar ir esa agua de manera paulatina para bajar el cauce del agua. Y luego que otra gran parte de eso pueda irse a zonas verdes o grandes jardines o zonas con el fin de que pueda filtrarse y mantener una recarga de los mantos acuíferos.
mantenimiento y aplicación del alcantarillo pluvial, solución de desechos en estas áreas, que es un gran problema, fiscalización de la creación de la infraestructura en el territorio. Para lograr esto es necesario fortalecer las capacidades institucionales para poder fiscalizar la creación, modificación y mantenimiento de la infraestructura y que no se hagan por ejemplo, en ocasiones con el fin de terminar los contratos muy rápidamente, entonces no se aplican los códigos correspondientes, lo que hace que se exponga la infraestructura que se está construyendo. Muy bien. Y el trabajo para hoy es en la lectura de la página 75-76. El sector a analizar es el sector de energía y ahorro, suficiencia, eficacia y generación. Hay que completar el esquema. Yo les estoy adjuntando ese esquemita, un documento aparte, pero ustedes lo pueden hacer en el cuaderno. Y lo iríamos a analizar la próxima semana siempre en este tema de mitigación y adaptación al cambio climático. Y que hoy, por supuesto, vimos la mitigación como la acción de reducir y limitar las emisiones de gases del efecto invernadero, y la adaptación, que es aquella para reducir la vulnerabilidad ante el cambio que estamos siendo objeto del clima. Muchas gracias.